por lo menos a nivel especializado, puede como primer nivel que van a ejercer al principio tiene que conocer estos temas. Entonces vamos a hablar de disfunciones sexuales. Cuando hablamos de disfunciones sexuales, estamos hablando de lo que es un trastorno que dificulta o impide el mantenimiento de relaciones sexuales satisfactorias. Relacionada con la respuesta sexual, el deseo del orgasmo o el dolor, tiene que ver con la fase de la respuesta sexual masculina, y las causas de disfunciones sexuales pueden ser físicas, psicológicas o una combinación de ambas. Y el primer problema que tenemos, que hemos comentado, la parte farmacológica, cuando vimos la parte bioquímica de la disfunción eréctil. Entonces, la disfunción eréctil se define como la incapacidad constante de lograr mantener una erección suficiente para una relación sexual satisfactoria. Entonces, siempre que hablemos de relaciones sexuales hay que diferenciar cuando satisfacen a ambos miembros de la pareja o cuando se pierde uno o cuando no se ve a ninguno. Entonces tiene que ver con la satisfacción. Y se manifiesta la disfunción eréctil como erecciones débiles, falta de completa erección o PRS durante el corte. Entonces esto es que también cuando hacemos la anamnesis hay que preguntarle al paciente. Porque el paciente siempre va a venir comentando que tiene problemas de erección. Pero muchas veces confunden lo que es la libido con la capacidad de erección, lo que es el deseo. Pero siempre vienen los doctores, ya no tengo ganas o ya no quiero tener relaciones. Entonces no basta eso para entender cuál es el problema. Entonces hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es lo que tú quieres y una cosa es lo que tú puedes. O sea, tú quieres pero no puedes, entonces ahí tengo un problema de erección. Y tengo que preguntarle esto, ¿no? O sea, ¿hay erección al principio? No pasa nada. Hay erección al principio, logras tener una penetración, pero de repente no tienes la rigidez necesaria en el pene. O lo otro es, comienzas muy bien, pero a la mitad, antes que tu pareja llegue al orgasmo, antes que eyacules, pierdes la erección. Obviamente, el que no tiene nada comparado al que pierde en el camino tiene más opciones de un tratamiento satisfactorio. Entonces siempre hay que evaluar este tema, ¿no? Por eso acabo esta aclaración. Y es el problema más común entre los hombres que acuden a la consulta, que muchos lo ocultan, no lo confiesan. Este problema alcanza al menos en el 25% de relaciones o intentos de relación sexual. O sea, no basta que tú una vez hayas tenido un problema de erección, tiene que ser un problema permanente y más o menos que involucre una cuarta parte de las relaciones coitales que tenga dentro de su pareja. En esto yo siempre soy claro con los pacientes. Algunos pacientes bajo disfunción eréctil que no tienen pareja, o sea que tienen relaciones eventuales y muchos de ellos tienen relaciones con prostitutas. ¿Cuál es el problema de esto? De que cuando tú vas y pagas por un servicio, se toma servicio, la prostituta es de más rápido y acuna mejor, pasa el siguiente. Entonces, ¿cómo tratas de poner con disfunción con una persona que no está comprometida emocionalmente con él? Entonces, el primer detalle, yo siempre les explico a los pacientes, si tú quieres un tratamiento, si tú esperas mejorar tu perfil, tu performance, busca una pareja estable. No sé si te casarás o no, porque ese tema no me corresponde, pero tienes que tener una pareja. Aunque no convivas, con la que yo puedo evaluar tu ritmo y tu frecuencia de lo que es tu contacto sexual. Pero no cuando no tienes pareja y frecuentas pues prostitutas, que es lo que a veces veo, o lo otro es que tienes relaciones con gente desconocida, se van a una fiesta, se emborrachan un poco y agarran lo que quieren. Entonces eso tampoco me ayuda. Tiene que ser una relación estable. Y mejor cuando es una relación de pareja, que tiene su pareja, esté casado, uno convive, pero que está con esa persona permanentemente. Entonces la disfunción eréctil es un trastorno de alta prevalencia a nivel mundial, que se incrementa de acuerdo a 40 años. Entonces tienes que diferenciar a una persona que venga menor de 40 años y una que sea mayor de 40 años. Cuando es menor de 40 años ya tengo que pensar que de repente su problema no es orgánico, sino psicológico. Y cuando es menor de 40 años ahí tengo que ver ya que tiene un problema orgánico de fondo, que no es tanto psicológico, sino que ya tiene una causa. Siempre recuerden que la disfunción eréctil más que una enfermedad es un síntoma de algo. Y tengo que buscar la causa. Porque si no, voy a tratar de darle pastillitas mágicas, al final la pastilla no funciona y no mejoramos un problema de fondo, que es lo que nos interesa. Entonces vamos a ver
es el primer indicador clínico marcador de disfunción endotelial. Así como la enfermedad cardiovascular en el maduro, incluso como parte de un síndrome metabólico de fondo, que ya vimos en la clase pasada, porque es un síndrome metabólico. Entonces siempre piensen que este problema es un aviso de un problema vascular. Eso es lo primero que hay que tener claro. Hay un problema vascular. Entonces tenemos que buscar la causa. Y vamos a ver que algunos estudios han correlacionado el mismo con la edad. Y lamentablemente pues, los años me pasan la factura. Entonces a veces vienen pacientes ya de más de con 60 años que pues a veces se quejan y ellos dicen que ¿por qué? O sea, ¿por qué les pasa eso? Porque han perdido la edad que tenían cuando eran más jóvenes. Entonces también hay que explicarles que este es un tema que tiene que ver con la edad. Lamentablemente no todos van a poder rendir como quisieran y a medida que la edad avanza se va perdiendo la erección. Pero también hay que aclarar que no, porque ya tengas más de 60 años no vas a tener relaciones de erección, tampoco es así, no hay que ser fatalistas. Todo tiene solución, pero hay que entender en qué contexto. Siempre les digo yo a los pacientes, ustedes cuando llegan a esta edad son como un carro de segunda mano. Una cosa es tener un carro 0 kilómetros, que es cuando eres joven, y una cosa es tener un carro de segunda mano. Parece mentira, pero el carro de segunda mano te hace gastar más que un carro nuevo. El carro nuevo no se malogra, tiene un tiempo de vida. En cambio, cuando ya lo agarras, en la etapa que ya le falla todo, entonces, por más que le cambies el motor, es un carro de segunda mano. Nunca va a funcionar como un 0 kilómetros. Entonces hay que explicar al paciente. Ellos son como un carro de segunda mano, entonces tampoco me pidas milagros. Tengo que ayudar, vamos a mejorar, pero ya no vas a igualar con lo que funciona cuando era más joven. Eso tiene que quedar claro. Entonces vemos acá que después de los 60 años, más o menos del 35% y más del 70% de los hombres de este grupo ya tienen problemas de erección. Y la disfunción eréctil, cuando superamos el 70% de prevalencia, más o menos estamos en pacientes de 70 años para adelante. Entonces, todo esto se tiene que tener claro a la hora que el paciente te consulte. Ahora hay pacientes que no pueden tener erección, así como otros de los 85 años tienen relaciones, obviamente de una vez al mes, pero la tienen. ¿No? A mí me han contado pacientes, lo he visto, gente de 85 años que están masturbando. Entonces, todavía tienen capacidad de erección. Entonces, tampoco es condenado por una cruz, no. Algo se puede hacer. Entonces, vamos a ver de que lamentablemente una de las principales causas endocrinológicas de un eréctil en todo el mundo es la diabetes mellitus. Y se calcula que una prevalencia más o menos del 50% de pacientes diabéticos van a tener disfunción eréctil. Puede deberse principalmente por el daño en los nervios y por problemas circulatorios a nivel del pecho. Entonces, un paciente que viene por disfunción eréctil, más o menos de mediana edad, lo primero que le pregunto como antecedente patológico es si es diabético. Tengo que preguntar. Si el paciente me dice que es diabético, ya tengo el diagnóstico. Es su diabetes. Y si tú le preguntas o lo evalúas, le dices, señor, ¿usted es diabético? Sí, me dice. ¿Y hace qué tiempo? Bueno, a mí me diagnosticaron hace 5 años. Pero a mí me pasó. Actualmente no tengo problema. Eso es lo que creo. Pero ahí está el problema. Está comenzando a darte signos vasculares y no tiene erección. Entonces hay que explicarle a este paciente que el éxito del tratamiento tiene dos cosas. Uno, que tomes tu medicación que te está prescrita. Y dos, que tengas cuidado con lo que comes. ¿De qué vale que el paciente tome la medicación si se echa a perder? Come lo que sea, no se controla. Y viceversa. ¿De qué vale que se controle si no toma su medicación? Entonces las dos cosas van de la mano. Pero estos pacientes, generalmente el 50% son pacientes irresponsables que no tienen un tratamiento adecuado. Entonces, no tampoco vamos a lograr mejoras si este paciente no entiende ese tema. Y lo otro que ya les dije, ¿no? Lo que es el síndrome metabólico, ¿no? Entonces, todos estos elementos tienen que ver con la causa de la disfunción eréctil. Un paciente que psicológicamente no está bien, ¿no? Que de repente está pasando una crisis matrimonial, como hay muchos, de repente llegaron a la conclusión que con la mujer que están no pasa nada, que es una mujer tóxica. Entonces, obviamente, eso le produce una depresión.
le produce una insatisfacción. Vienen pacientes que tienen este problema. Y lo otro, problema de dislipidemia, ¿no? Pacientes que están volando en triglicéridos, en colesterol, o pacientes hipertensos, ¿no? Que no tienen un tratamiento adecuado. Entonces siempre es bueno que la hipertensión, al tener la presión elevada sobre los vasos sanguíneos, el vaso sanguíneo se tiende a defender de la presión alta. Y eso hace vasoconstricción. Y hemos dicho que la erección es un fenómeno de vasodilatación. Entonces lo que implique vasoconstricción va a producir problemas de erección. Y algunos medicamentos, cuando hay pacientes que toman antidepresivos, por ejemplo, la sertralina, que te produce disfunción eréctil. O pacientes que son psiquiátricos y usan antipsicóticos y producen disfunción eréctil. Entonces tengo que saber qué medicamentos este paciente pueden estar combatiendo ese problema. Yo tenía un paciente así en Chaclacayo joven, le leo a ustedes que tenía disfunción, pero el tipo le habían diagnosticado de esquizofrenia y tomaba antipsicóticos. Entonces le expliqué que mientras toma esos medicamentos no lo va a poder hacer, tiene que priorizar su problema psiquiátrico. Entonces hay que explicarle, ¿no? Porque tampoco es que él vaya a tomar medicamentos y debe fosfodiesterasa para mejorar su erección, porque tiene medicamentos que le están bloqueando. Y lo otro, los que son fumadores, los que son borrachos, van a tener problemas con esto. Y deben poner un montón, ¿eh? Yo en el hospital tengo 3 médicos que son alcohólicos, médicos, y alcohólicos convictos y confesos, que a veces escapan del hospital para tomar. Pero uno que ya es la muerte, ya se jubila el próximo año, este año se jubila, es un ginecólogo. Llega, marca y desaparece. Y viene a marcar a las 8, ya con signos etílicos, firma y se va. Ya lo conocen, nadie ya le dice nada porque es un caso común. Entonces, esto del alcoholismo es un problema. Y si nosotros como médicos caemos en eso, estamos dando una idea del perfil que tenemos. Entonces, siempre mucho cuidado con eso. Ya sobre todo en gente que, bueno, no tiene una fe como la mía de ustedes, tienen este problema. Y algunos comienzan a debutar ya cuando terminan la carrera y ya tienen una vida social. Siempre recuerden que así como somos la punta de la pirámide, así como debemos de nosotros pilotear los centros de salud, siempre la gente alrededor nos ve como el doctor. ¿Y qué significa que es el doctor? Si estás en un pueblo pequeño, cada fiesta que haya te van a invitar. Cada desfile que haya te van a parar ahí con la cara. Cada 15 años la gente más pudiente te van a invitar. El problema social está. Y el problema es el peor. Entonces muchos se van a corromper en el segundo, por ejemplo, en el pasado. Claro, nunca exageré la nota, todas esas cosas hay que controlarlas. Ahora, cero alcohol. Porque yo no soy médico y segundo porque sé que eso me afecta el cerebro y tengo una convicción de lo que quiero hacer. Y más si creo en Dios, con razón. ¿Escuchando o estás escuchando? Rápido, no, porque me interrumpe. Los antidepresivos. Claro, pero en la clase anterior vimos que la serotonina trata de eso, o sea, prácticamente alarga, pero no permite algo así. Vimos que el trataba la erección, no tenía la erección. Claro, el tema es de que te produce algunos beneficios, pero en otros casos te produce efectos contrarios. Y son todos antidepresivos, ¿no? Los relajantes musculares, también, o sea, hay relajantes musculares como la ciclomesaprina, te relaja el músculo liso, así como te relaja la musculatura, es una contractura muscular, tomas un relajante, pero acá abajo, el cuerpo cavernoso que es el músculo liso, entonces también te produce efecto. Hay una serie de medicamentos que deberíamos tenerlos ahí presentes cuando hablamos de estos pacientes. Mire, siempre ustedes tengan al costado lo que yo le llamo matador. ¿Qué significa? Yo no voy a recordarte los 50 medicamentos. Algunos médicos van a los pacientes y doctor, ¿y qué? Por ejemplo, un paciente con falla renal. Si saben lo que tiene falla renal crónica, no le puede dar cualquier medicamento. Uno, porque no le cura bien, lo puede intoxicar.
si le das dosis plena. Y dos, que puedes dañar el riñón. Entonces, ¿qué medicamento no le daría yo a un paciente con falla renal? Si usted hace farmacología, ¿verdad? ¿Qué no le daría? ¿Cuál está contraindicado si es renal crónico en un paciente? Rifampicina. Rifampicina. Los aminoglucosa, aminoácidos, eso no le va a estar porque son nefrotóxicos y este tiene una falla renal. Pero son una gama de medicamentos. Entonces, lo que yo hago, cuando yo no trato falla renal, eso lo ve el nefrólogo, pero sí lo diagnostico. Lo hacía como el paciente viene por ese problema. Entonces, yo tengo ahí, le digo, miren señores, siempre trato de ser didáctico en todo. Con mis pacientes, yo les explico, si me demoro un poco, pero les explico la fisiopatología. Les digo esto es por esto, por esto, por esto. Tus exámenes dicen esto, esto, esto. Por eso el diagnóstico es esto. Hay otros médicos que no. Le piden al paciente 50 exámenes, lo ven ellos, señor, tome esto. El paciente sale, el doctor no me dijo nada, me dijo que tome esto. Viene en otra consulta. Entonces, no, tu intención, o sea, tu manejo, tu reconocimiento del paciente ante ti es que le hagas entender su problema. Le digas por qué le das lo que le das. Le expliques por qué le pediste lo que le pediste. Y eso hago yo con mis pacientes. Yo tengo una batería de exámenes que deben de tener ustedes en su mente. ¿Qué le voy a pedir? Yo les pido de cajón en el laboratorio de los pacientes: glucosa, urea, creatinina, un urocultivo y un PCR, cuando son mayores de 45 años. La glucosa, para ver si es diabético, porque el tipo de gente es ignorante y no lo sabe. La urea creatinina para ver función renal. Y el urocultivo para descartar la infección urinaria. Muchos pacientes vienen con síntomas urinarios. Si un examen de orina simple no me da un diagnóstico de infección urinaria. Y eso lo veremos cuando hagamos la clase de infección urinaria. Tenemos que pedir un urocultivo. Y aparte de lo que el PSA, ya saben que cuando veremos cáncer de próstata es fundamental para descartar un cáncer. Por eso que nosotros a los pacientes yo les recomiendo un control anual. Tengan o no tengan molestia, porque tengo que descartar el cáncer. El cáncer de próstata a veces es silente. Va avanzando y tú no te das cuenta. Y cuando te das cuenta ya está. Entonces hay que hacer un tamizaje. Y luego le pido, a algunos le pido la uroflujometría, que es para ver el flujo urinario cuando son pacientes obstructivos prostáticos, y una ecografía de próstata y de riñón. Y si tienen alguna molestia testicular, pues ecografía testicular. Pero luego cuando vienen con los exámenes, sacan así todo su bolsón: doctor, acá está lo que me pidió, esto. Yo agarro a ver, miro todo. Y otra costumbre que yo tengo, que aprendí de un nefrólogo paciente de residencia, es que él anotaba todo en la historia. Claro, el examen está ahí, lo vas a archivar, pero anotaba todos los resultados. Y luego ya con la historia, otro que viene veía todo, él lo tenía que estar revisando, un Nuevo Testamento, vete el examen, fíjate que le hizo, no, ahí está escrito. Y ponía todo. Y a mí no, yo le pongo todo lo que he encontrado, y luego le explico: a ver señor, este examen sirve para esto, la glucosa, usted sabe, no es diabético, no es prediabético. Bueno, pues, urea creatinina, ¿para qué sirve el riñón? Depura y filtra la sangre. Su riñón lo está haciendo perfectamente. No le he hecho valor, no se lo estoy explicando. El PSA es un marcador tumoral para el principio de cáncer de próstata. El valor límite es 4, usted tiene 1.5, no hay riesgo de cáncer. Entonces le vas explicando al paciente, parece que sale contento porque el doctor le explicó, le hizo entender su problema. Ya, nunca hagan lo contrario. Está bien que estés apurado, pero nunca quemes etapas. Eso es importante. A veces el examen físico es complejo, en urología al menos es complejo. Bueno, uno que es hombre dice: mira, déjate el pantalón, enséñame los genitales. Pero cuando es una mujer, o al revés, ¿no? Una mujer sabe que tengo que examinarle la vulva, báquese, pero no hay camilla ginecológica. Entonces, pero ya para eso tienes que ir direccionado. Pues. Eso ya te da experiencia, te da la experiencia. Hay cosas que no quiero tocar al paciente. Ya más o menos veo por dónde va el problema. Y hay casos en que sí tengo que ver. Todo paciente que viene: doctor, me ha salido granito ahí en mis genitales, ¿no? Le digo: ¿dónde? En el pene, en los testículos. ¿Dónde está? Ahí es en la telita, ya en el prepucio. A ver, veo para creer, ¿no? Vamos a alucinar acá lo que tú mismo que te a ver, ya, vete. Pues ahí hago mi diagnóstico físico.
Y es importantísimo cuando vemos EPS. Cambiar de negro. Lo vamos a ver en la segunda parte. Pero hay que examinar. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con eso. Miren, generalmente ya después de los 45 años, 40 años comienza el síndrome metabólico. Y que tiene que ver con lo que está acá. Comienza a aumentar la presión, comienza a aumentar los triglicéridos, la glucosa ya comienza a subir, está más de 100, ya estamos hablando de una prediabetes, ya más de 120, ya tiene un porcentaje de diabetes. Y vamos a ver que la cintura abdominal comienza a crecer. La típica panza chilera, viene el paciente más que obeso, viene con una panzota. Entonces todo eso nos habla de un síndrome metabólico y todo eso nos va a llevar a qué? A disfunción eréctil. Entonces cuando a mí hay gente, la gente es presumida, yo tengo amigos de mi promoción, bueno, del colegio, porque en la universidad casi no se puede, son muy borrachos, pero de mi promoción sí, porque yo estoy en el colegio Miraflores, nos encontramos cada 15 días en una pichada, y todos están pues así, gordos, algunos con la boca camina. Entonces, pero ellos presumen que en la cama son musas, lo cual a mí me causa gracia, ¿no? Porque que lo veo, sé que este problema es impotente, sé que este compadre es impotente, pero no me van a decir, van a presumir. Entonces, pero yo cuando veo esto, yo digo, no, es que tiene problemas, no lo va a confesar. O algunos creen que no, ya es normal, ya tengo 60 años, ya es normal, ¿no? Pero no es normal, sino que tienes un problema de fondo que tienes que corregir. ¿Me dejo entender? Esa es la idea. Esto preguntaron en el MIR el 2008. La pregunta es, ¿cuál cree usted que es el trastorno endocrino que provoca mayor prevalencia de disfunción eréctil? Síndrome metabólico. ¿Cuál es la respuesta? Diabetes. Ya se ganaron un punto de envío. Pueden hacerse preguntas. Entonces, estas cosas que les van a preguntar les enseño yo. ¿De qué vale que les hable acá? Trabajos científicos, esto, listo, que no la... Al final ni se van a acordar de mi nombre. Ahora, seguimos con esto. Miren, se estima que el 79% de los hombres que presentan disfunción eréctil tienen sobrepeso. Un índice de masa corporal de 25 mayor. Para los que no se acuerdan, acá tenemos el patrón. Pero también deben tenerlo grabadito, ahora que tienen celular, todos sus datos básicos deben tenerlo en su memoria. Entonces, cuando no se acuerdan, buscan. Mira, 25 para arriba estamos en sobrepeso, según el índice de masa corporal, ¿no? Y ese sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo independientes y negativos para la disfunción eréctil. ¿Qué produce? Daño vascular, desequilibrios hormonales, menos testosterona, más estrógeno. Vamos al otro lado. La testosterona es fundamental para un varón. De eso dependemos. Los estrógenos son fundamentales para una mujer. Pero acá se invierten las cosas, ¿verdad? O sea, el sobrepeso te lleva al extremo. Más estrógeno que testosterona. Y aparte de eso, con esa resistencia de la insulina, o sea, comienzan tus problemas de diabetes. Y factores psicológicos como tu autoestima. Pues tu paciente gordito, generalmente es el más... bueno, yo tengo un colega que es el más jovial, el más chistoso, el más peñero. Pero ese peñero ya tiene problemas de índice de masa corporal, son obesos. Entonces yo voy viendo ya por ahí que tiene un problema. Entonces comenzamos nosotros a hacer prediabetes. Me parece que viene por 110, 105, ya hay que alertar. Tú estás a punto de ser diabético. Y si eres diabético, vas a tener problemas. Así que o te corriges ahora, o luego no te lamentas. Tienes que comer sano, menos azúcar, quita la gaseosita, quita el chocolate, quita la galletita, los dulces, los postres, qué rico, una tortita. Eso te ha producido el diabético. Entonces, este problema es real y se va a dar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Miren, tener un índice de masa corporal de 25 a 30, que es solo sobrepeso, miren acá el esquema, te produce 1.5 más riesgo de disfunción eréctil.
Y lo otro, si tiene más de 30, estamos hablando de una obesidad grado 1, 3 veces más grave de enfermedad. Entonces, muchachos, desde ahora no suban de peso, no engorden. Siempre controlen su peso, no coman cochinadas, hagan ejercicio, porque la vida del médico te va a llevar al sedentarismo. Estás sentado estudiando con tu computadora, ahí comiendo al costado, ¿no? su chatarra, y luego vas a subir de peso. Y eso no es bueno. Si de joven estás y ya la soledad. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces el consejo para que ustedes puedan evitar. Me acabo de cortar la de gas. Sí, por favor. Eso es del año pasado. No, del año pasado. Estaba de ayer. Ahí está. Entonces hay que tener cuidado con eso. A ver la siguiente. Entonces ahí tenemos este dato, ¿no? El exceso de peso, especialmente la grasa abdominal, reduce los niveles de producción de testosterona, hasta convertirla en estrógeno, que en exceso generan resistencia a la insulina, o sea, se va encadenando toda la tragedia del paciente. Primero, aumenta el perímetro abdominal, o sea, todo paciente que tú vas a evaluar con disfunción eréctil tienes que medir el perímetro abdominal, porque es un indicador. Y va a bajar niveles de la testosterona y se va a convertir en estrógenos. Y eso a la vez genera resistencia a la insulina. Entonces ya tenemos dos problemas, el endocrinológico y un problema que tiene que ver con la baja testosterona y el aumento de la glucosa. Y vamos a ver que la baja testosterona se favorece ¿qué cosa? La acumulación de grasa. Mira como un círculo vicioso. Y eso afecta a su líbido y la calidad de su erección. Esta ha sido conocida como hipogonadismo. Miren, el hipogonadismo, o sea, el testículo ya no funciona bien asociado a la obesidad. Felizmente para estos gorditos puede ser reversible perdiendo peso mediante dieta y ejercicio. Pero mándale a hacer esto. Así como eres adicto al tabaco, eres adicto al alcohol, a la marihuana, eres adicto a la comida. Es una adicción. Yo a veces me gustaría un gordito encerrarlo 3 meses en un centro de rehabilitación. En serio, no es broma. Para que coma sano. Vea cómo lo bajo de peso. Pero déjalo libre. No va a poder. Son pocos los que toman esa decisión y cambian su chip. Yo les digo así. Si tú quieres mejorar, mejor tienes que cambiar tu chip. Tienes que bajar de peso. ¿Qué implica? Come sano. Y haz ejercicio. Muévete, pues. Estás tirando la televisión todo el día, comiendo tu chisito y tomando tu gaseosa. ¿Qué vamos a lograr contigo? Mi esperanza. Nunca dejen de ejercitarse. ¿Cierto? Y segundo, coman sano. Coman sano. Digo a mis pacientes, siempre les digo esto y les repito y los olvido a ustedes. O vivimos para comer o comemos para vivir. ¿Qué eliges? Si crees para comer, anda, pues no comete, qué rico, el pan con chicharrón, el desayuno mejor del mundo, come esas cochinadas. Pero si quieres comer para vivir, come sano, coma tu cubito, no le eches azúcar, si quieres proteína, la clara de huevo. Hay varios elementos, pescado, que no te gusta carne roja. Entonces uno le va recomendando pauta, pero al final el paciente decide. Si él cambia eso, bueno, si no cambia, entonces que no te pida milagro. Hay la ganancia, ¿saben que si no bajas de peso no vuelves? No le puedo decir eso, pero entre mí le digo así. Y ahí está, miren, la clave radica, como vimos anteriormente, la presencia del óxido nítrico. Hemos visto que es un vasodilatador fundamental. Y los obesos tienden a producir menos óxido nítrico, debido a una disfunción endotelial, entendida como una alteración de la capa más interna de los vasos sanguíneos. Y además tiene evidencia de un déficit de testosterona, o sea, una disminución del deseo sexual, lo que decía del hipogonadismo. Entonces vamos viendo que la tragedia se hace más profunda cuando se disminuye, se produce menos óxido nítrico en los pacientes obesos. Entonces es importante medir el perímetro abdominal. Entonces acá vemos
que eso es más, el perímetro abdominal, es una pregunta de examen, por si acaso, es un indicador más sensible para cardiovascular que el índice de masa corporal, el perímetro abdominal. Y vamos a ver que en función de la localización del exceso de grasa, tienen dos tipos de obesidad, que hay que tener claro eso, la llamada periférica y la central. La periférica es cuando el exceso de grasa está situado en glúteos, muslos y brazos. Es el gordito que tiene los brazos anchos, las piernas anchas y la panza. Ese es un tipo periférico. Y el central no, el central tiene exceso de grasa en el abdomen, en la panza chelera. El pelotero que juega una vez a la semana, se tira su partido y se le fue el fulito, un vaso. Y una panzota que le hace. Ese es el típico obeso central, el que tiene síndrome metabólico. Y el que es candidato a hacer disfunción eréctil. Entonces, acá vemos que el que tiene peores consecuencias para el organismo, ya que diversos estudios han demostrado que el exceso de grasa abdominal puede multiplicar por 2 el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. O sea, no solo la disfunción eréctil es tu problema cardiovascular, tu pobre corazoncito, cómo está sufriendo, hay que ver eso. Entonces siempre tienen que, acá les dejo un tip, la estrategia para medir el perímetro abdominal. A veces el técnico de enfermería no lo va a hacer bien, lo pueden hacer ustedes mismos, como la toma de presión arterial. La norma, según el MINSA, nos exige que en cada consultorio dé una tensión con el microscopio para que tú tomes la presión. Ese es el mensaje indirecto. Porque a veces el técnico, pues, uno que lo toma y otro que te engaña. ¿Qué engaña? ¿Cuántos veces he tenido? Tuve una vez un veneco. Bueno, el tipo sabe que veneco tipo que hace delivery, todo flaquito, mal alimentado. Tuve uno así. Y el tipo medía ¿cuánto? 70 kilos. No, perdón, medía unos 70. Y le habían puesto el peso ahí de casi 90. Como ortodoxo, creo que 90. Entonces le digo, a ver, le pregunto, ¿te han pesado? No. Y acá dice 90 kilos. Ahí llámame a la, ¿quién te pesó? Ahora tiene acá, mamá. Y le pesaste al paciente. Cuando yo le pregunto, ¿verdad? ¿Qué convaliente? Cuando duda, eso no lo ha hecho. A ver, lo voy a pesar ahorita. Y anda peso. Pero bueno, ¿cuánto pesaba? Me he confundido. Le pone 68. ¿Se dan cuenta? Si yo me guío de lo que ha puesto ella, pues voy a tener, y a mí no me agarra eso. Tengo que me doy cuenta cuando me está engañando. Y esa técnica, le pongo la cruz. La cosa no se queda ahí. No. Tú me estás engañando y me puedes hacer cometer una negligencia médica. Mira dónde llega el asunto. No es así, no es por así. El otro día aquí un paciente joven, le leo a ustedes, que tenía síndrome de prostatitis, que vamos a ver ahora. Y le pedí un cultivo de semen para evaluarlo. El paciente regresó a la semana con el cultivo de orina positivo, el cultivo de semen positivo, y tenía positivo el coprocultivo, que yo no le pedí. Dense cuenta, yo no le pido ese salario porque no es mi chamba. Pero me trae coprocultivo positivo. Le digo al paciente, pero tú dejaste muestra de heces. No, solamente el de semen de orina que usted me pidió. Y los 3 estaban recontra positivos. Y una infección urinaria en un varón joven es rarísimo. Rarísimo. O sea, el hombre no debe tener infección urinaria. Si viene un varón con infección urinaria, para mí es una infección complicada. Solo por ser varón. Y lo veremos cuando hablemos de infección urinaria. Espero que no se traen esa clase porque es el pan de cada día para ustedes. Sean especialistas o mejes, es el pan de cada día. Entonces, trajo eso, ¿no? Y yo le dije, mira, anda al laboratorio, ¿no? Porque yo con esto no puedo trabajar. O sea, si te pago un resultado de un examen que no te has hecho, ¿qué garantía tengo que estos 2 cultivos estén bien hechos? O sea, ya me queda la duda, que estos bandidos de laboratorio me están engañando. Y si yo lo trato con eso, puedo hasta cometer una negligencia médica por la información que me dan falsa. Entonces lo mandé al laboratorio y simplemente no, me dijeron, si no trae una muestra nuevamente. Miren la simpleza con que manejan la muestra. Y le dije a los hay un grupo ahí que son en el programa de algo así como seguro el paciente, que están en el hospital con su chaleco rojo. Le digo, lo llamo, voy para acá, mira,
anda con el laboratorio y dile que le explique esto. Y si no, que ponga su queja por escrito. Porque acá no va a venir a mí a hacerme meter la pata. Entonces fue su reclamo, todo. Y le dije, mira, yo con esto no te puedo tratar, porque ya esto me da mal. Entonces, no, doctor, vengan a otro lado, ya vete a la parroquia. Todos los que son más o menos confiables y no te van a engañar. Y le hicieron el de orina y el de semen. Lo he visto el día jueves en la parroquia, estoy de vacaciones en el hospital. Ya no puedo contar, no, acá todo lo que nos pida jueves. El examen de cultivo negativo. El de semen sí era positivo, o sea, confirmaba lo del hospital, pero el cultivo no. Entonces, miren cómo me cambia el manejo del paciente. Una infección era complicada, era un paciente con una prostatitis, nada más. Entonces, nunca se dejen engañar. Nunca, siempre le digo a los pacientes que tengan los planos mientras se lo ven en su cabecita. Nosotros no tratamos exámenes médicos, ¿ya? Porque muchas mujeres postmenopausia me traen cultivos positivos de orina. Y el Leo, o sea, que no conoce, le dirá, usted tiene infección urinaria, le bombardea, le mete 5 gentamicinas, una diaria. Y luego muere la paciente, y el cultivo limpio, me huele el lecho de antibiótico, ¿no? Y dentro de su cabeza mejoró. Y le digo, me dice la paciente, yo sufro de infecciones urinarias a repetición. ¿Por qué vienes? Porque tengo infección urinaria. Yo le digo, a mí me hace tu diagnóstico. Yo no te pregunto tu diagnóstico, trátate pues. ¿Cuáles son tus molestias? No tu diagnóstico. Ah, entonces, mire, siempre me duele acá. Eso es infección urinaria. Y el ego la ha tratado con infección urinaria y ella mejoró. Mira cómo es la parte del placer. O sea, el médico dice, ponte esta ampolla, ¿sabes? Para eso pone la ampolla y psicológicamente se siente mejor. Cuando la ampolla no le hizo ni cosquilla. Es así. El paciente llega donde dice, doctor, estoy mal, pero por favor recéteme ampolla. Tienes una prostatitis, el tratamiento mínimo son 6 semanas. ¿Te vas a clavar una ampolla 6 semanas? No, sé que no me pidas estupideces. ¿Cómo te pone una ampolla 6 semanas? Pues hay que hacerle entender, hay que desafiarlo. Porque si no, él no te puede dirigir lo que tú debes ver. Igual, un urocultivo no me da el diagnóstico. Y eso lo veremos cuando veamos infecciones. Yo trato urocultivos, yo trato pacientes. Y le pregunto, señora, usted, a ver, tiene un urocultivo positivo. ¿Qué síntomas tiene? Tengo que tener claro la teoría de la cistitis, que es lo primero. Le pregunto, no lo decir ahora, pero lo decir en la clase. Si tiene esos síntomas, has tenido una infección. Si no has tenido eso, pídete. No has tenido infección, no has tenido por qué tratar. No te voy a dar ni un medicamento, porque esto no es infección urinaria. Y le explico. Tienes una bacteriuria asintomática. Y veremos en la clase cuándo se trata. Entonces, importancia, no se pierda la clase, no se duerman porque no van a entender y eso es vital para el inicio del médico. Bueno, seguimos. Entonces, miren acá, el síndrome metabólico deteriora la calidad de los hombres. Miren aquí nada más la diferencia entre un perímetro menor de 90 centímetros, uno entre 90 y 91 más de 100. La infección eréctil, el que tiene menos de 90 alcanza 32 casos y el que es más de 100, 75 casos de pacientes entrevistados. El que tiene menos de 90, solamente miren acá, problema coronario 8 pacientes. El que tiene más de 100, 29 pacientes. Entonces, ¿cómo se va incrementando el riesgo cuando el paciente aumenta la circunferencia abdominal? Y no olviden, lo vuelvo a recalcar, ¿quiénes son los elementos de síndrome metabólico? La hipertensión arterial, la glucosa alta en la sangre, puede ser diabetes o prediabetes, niveles elevados de triglicéridos, bajos niveles del HDL, que es el buen colesterol, y exceso de grasa alrededor del abdomen. Síndrome metabólico. Lo relacionamos con disfunción eréctil. Entonces, el diagnóstico, como dice ahí, se debe realizar con una buena historia clínica que implica averiguar los aspectos sexuales y psicosociales del paciente y la exploración física, al menos evaluar el índice de masa corporal. Y el objetivo en la evaluación de los trastornos médicos subyacentes que pueden tener, o sea, la causa, saber si es orgánica, psicológica o por medicamento. Entonces, ustedes deben de tener una relación
parece que el día que hablemos de esto le vamos a dar qué medicamento, qué fármacos se asocian a la disfunción eréctil, que deben de tener ahí como mataburro, pero cuando viene el paciente, ¿qué está tomando usted, señor? Estoy tomando ciclobenzaprina. Yo, ¿qué será eso? Eso es una causa de su disfunción. Entonces ya te vas a orientar. Y siempre recuerda, la disfunción eréctil es un signo más que una enfermedad. Siempre se va a buscar la condición patológica subyacente causante. Entonces, eso al paciente hay que hacerle entender. Porque todo paciente que haga la consulta con disfunción eréctil quiere que le den la pastilla mágica. Pero tiene que hacerle entender que tienes que encontrar la causa de su problema. Y eso es pedirle una batería de pruebas que son a veces dosajes endocrinológicos, hormonales, para ver qué está pasando con el paciente. Y diferenciamos la disfunción eréctil de tipo psicógena, orgánica. La psicógena es de inicio repentino, o sea, de un día para otro el paciente no tiene erección. La orgánica es de inicio gradual, poco a poco se va incrementando su problema. Y vamos a ver que en la psicógena la pérdida es inmediata y completa, o sea, acá no es que pierde la calidad de su erección, que llega a la mitad y que no, acá es completa, no hay nada de nada. El orgánico es una progresión incremental. Acá es una disfunción situacional, como es un problema de gente depresiva. Aquí no, acá es una disfunción global. Es todo lo que tiene que ver con el síndrome metabólico. Y aquí la presencia de erecciones nocturnas y matutinas puede haber en el psicógeno. En cambio, el orgánico a veces no hay erecciones matinales, que es lo que comúnmente todo varón debería tener. Y entonces acá hay un tema que es importante, ya que ustedes están en la etapa todavía de investigaciones, que les piden trabajos y cosas así. Este es el índice internacional de disfunción eréctil. Aquí son todas las preguntas, en un cuestionario de 15 preguntas que hacen las pacientes relacionadas al tema de su erección. Pero como es tan engorroso, que debería hacerse idealmente, pero es engorroso, se ha simplificado. Acá tenemos el índice de disfunción eréctil, pero con 5 preguntas. Por ejemplo, pregunta 1 dice: ¿cómo califica la confianza que tiene usted en poder mantener una erección? ¿Se siente capaz? ¿Confía en que va a lograrlo? ¿O tiene algún temor que no? Entonces le das acá una puntuación, y baja hasta que es muy alto. Entonces acá haces tú, te va a salir un puntaje, y se ve que cuando el puntaje está por encima de 22, no hay disfunción eréctil. Ya cuando está por debajo de 21, ya comienza a ver la disfunción. Entonces, solo con esto, ustedes van a hacer un trabajo de investigación. Agarran el índice, se van a una sala de espera de pacientes urológicos o de pacientes comunes para medir, y les hacen una encuesta a todos los varones, ¿no? Y les preguntan, y ahí les va a salir un resultado. Que se hagan unas 100 pacientes, ya tienen una estadística. Ya, un trabajo de investigación para medir tu título. Solo eso. Para que acá falta investigar mucho. Las herramientas las tenemos, pero a veces no lo hacemos. Entonces ahí queda una tarea para ustedes que lo necesitan. Y bueno, ya la evaluación diagnóstica, pues siempre hay que ver lo que es. Si no es hipertenso, cómo están los pulsos, el peso y la talla, la circunferencia abdominal, ¿no? En algunos pacientes hay que ver si hay ginecomastia, que puede haber un hipogonadismo, hay que examinar los genitales. Cuando hay hipogonadismo, ya los testículos casi no se ven, el pene está medio atrófico, enfermedad como Peyronie, y también a veces es necesario hacer el examen neurológico para ver cómo están los esfínteres, tanto anal sobre todo. Y en la evaluación pues básica, por lo menos su hemograma, su glucosa, ¿no? Cómo está su hemograma, su perfil lipídico y su testosterona total. Ya para ser más acuciosos ya nos iríamos a este segundo nivel, pero para ustedes al menos esto de leptina ya nos va a orientar el problema que hay. Entonces, ¿cuál es el manejo? Ya hemos visto ya la fisiopatología, hemos visto la parte clínica, entonces ya vamos a haber hecho el diagnóstico que vamos a hacer. Entonces tenemos nosotros que los principios de manejo, ¿no? Tienen que ver sobre todo siempre pensando que esto puede ser un síntoma, una disfunción de tipo vascular, y un hombre con disfunción eréctil sin síntomas cardíacos tiene enfermedad vascular. O sea, va a venir un paciente que de repente no te va a decir que ya tiene un problema
en el corazón, ¿no? Cardíaco, de repente lo ignora, pero va a venir por la disfunción eréctil. Entonces ya tiene que darte aquí una idea que este paciente debe tener de fondo un problema vascular. Y sobre esto le van a preguntar en el MIR. Preguntaron en el 2005 en el MIR y decía la pregunta. Varón de 78 años, mire la edad, sexualmente activo, que acude a nuestra consulta por impotencia de disfunción eréctil y reciente comienzo. Sus elecciones han sido progresivamente menos intensas que impedir la penetración. Primero, ¿de qué tipo de disfunción estamos hablando? ¿Psicógena o orgánica? Orgánica. Orgánica, es progresiva, ¿no? Por la edad. Tiene antecedentes de cardiopatía isquémica e hipertensión, es decir, hipertenso y ha tenido problemas coronarios. Ya ha estado tomando aspirina y atenolol desde hace años, tratamiento para la presión. No es diabético, a favor de él. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de disfunción eréctil de este paciente? ¿Qué piensa? ¿Cuál es la causa? No es diabético. ¿Qué dicen las alternativas? Esta pregunta es del mismo más elaborada de la pregunta del examen de INAM. Miren las respuestas y ustedes dirán cuál es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ya se ganaron un punto de trabajo. Eso por estar en esta clase y no dormir. Ahora, el tratamiento. Entonces es multidisciplinario. Ahí hay que trabajar mucho con los hábitos del paciente, los estilos de vida saludable, modificar un tratamiento médico con fármacos que causan disfunción, a veces terapia sexual, que no hay muchos que conozcan el tema de terapia sexual, y el tratamiento farmacológico. Entonces nosotros tenemos un tratamiento escalonado. Entonces ustedes algún día van a llegar al primer nivel. Entonces, ¿qué podemos dar? Inhibidor de fosfodiesterasa, lo que hemos visto. Sildenafil, tadalafil, vardenafil. Y ya la segunda línea viene acá con el tema especializado. Entonces, ¿qué hacemos? Ya acá intentamos inyecciones intracavernosas, que ya les expliqué que es un poco traumático, dispositivos de condición al vacío y algunos fármacos intraocutrales. Y a la tercera línea es la parte quirúrgica. Si no responde con nada de esto, ya hay que empezar una prótesis peniana. Bueno, hasta ahí la primera parte.